Saludos a todos nuestros amigos. Desde Estelí, Estamos listos. para conexión online, conectados desde nuestras casas. Sobre mí, has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. De ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas.
Un saludo, ¿cómo estás? Qué bueno podernos conectar a través de esta plataforma y estamos muy agradecidos con el Señor por poder compartir de la palabra de Dios y hemos venido hablando acerca del libro de Efesios y quiero invitarte también a que puedas seguir las transmisiones los días jueves y los días domingos porque hay un estudio muy profundo de lo que la palabra profética más segura nos enseña a través de esta carta que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso. Y hoy queremos dar continuidad, pero antes quisiera recordarte que puedas compartir este link con todos tus amigos dentro y fuera de la nación, porque creemos que cada vez que predicamos de las buenas nuevas, cada vez que hablamos de Dios, milagros pueden suceder, esperanza puede llegar a la vida de alguien y sobre todo saber de que el Señor nos va perfeccionando. La buena obra que Él comenzó, como dice el libro de Filipenses 1:6, Él la va a perfeccionar y va a ir completando esa obra en nosotros. Así que te doy la bienvenida. Gracias por compartir este momento. Te pido que una vez más te enfoques en lo que Dios te va a hablar y que quites de un lado toda distracción, todo lo que te puede desenfocar y que por los próximos minutos leamos juntos la Biblia y podamos meditar en ella. Y para eso quiero ir a Efesios capítulo 6 y dice el verso 1: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando nosotros cerramos el capítulo 5, y es importante recordar que en la carta nosotros entendemos que hay una clasificación por capítulos y versículos, pero es una misma idea. Y lo que viene hablando Pablo en esta carta tiene que ver en lo que hemos leído en transmisiones anteriores. Hablábamos el sábado pasado acerca de no embriagarnos con vino, de la importancia de ser imitadores de Dios como hijos amados y todo eso nos viene afirmando nuestra identidad, nos viene mostrando lo que es verdadero, nos viene mostrando lo que es justo. Y el capítulo 5 cierra con el poder estar sujetados unos a otros. Habla del diseño del matrimonio, habla de un diseño para el hogar. Pero hoy quisiera destacar estos primeros versos del capítulo 6. Y es el primer mandamiento con promesa. Es algo de lo cual quizás has escuchado muchas veces, has estudiado, tal vez otro tanto. Y bueno, es un tema para algunos más complicados que para otros, porque si no tuvimos un buen modelo en nuestro hogar acerca de nuestros padres, se nos va a complicar un poco poder aceptar esta realidad. Pero lo primero que me llama la atención y me gusta mucho es la palabra justo que está en el verso 1. Dice: obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Si nosotros buscamos el vivir en justicia para agradar a Dios, en otras palabras es guardar nuestro corazón en pureza, vivir en santidad, tener una vida íntegra. Si realmente perseguimos la justicia y queremos que la justicia se establezca en nuestra vida, esto como hijos es indispensable, porque esto es justo, dice. Y el verso 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Y esa promesa habla de que nosotros vamos a tener larga vida. Y pudiéramos definir larga vida como el llamado que tenemos nosotros a un propósito eterno, que es conocer a Dios. Porque de nada nos sirve una vida sin Dios. De hecho, Jesús dice: yo soy la vida. Entonces, si vamos a tener larga vida, eso nos garantiza el poder conocer a Dios. Pero el complemento está en que todo te vaya bien. Dice, eso tiene que ver con el cumplimiento de esa asignación. Entonces, tener una larga vida nos permite lograr el propósito por el cual Dios nos envió a la tierra. Pero el que todo nos salga bien es que nosotros podamos estar alineados a la justicia de Dios. Y no honrar a nuestros padres va a detener el propósito en nuestra vida. Y esto no porque sea una influencia de nuestros padres. Es decir, no es que si tuviste malos padres te va a costar más o vas a tener más oposición porque esto te va a costar más. No, esto es una decisión que vos y yo necesitamos tomar, porque no está definida por lo que hacen nuestros padres. En ningún momento la indicación tiene algún paréntesis o algún acápite que diga: si tus padres fueron malos, no los honres. Si tus padres hacen lo incorrecto o si tus padres no son cristianos, no los tomes en cuenta. No, simplemente dice honrar, y por eso es importante definir qué es honrar. Honrar es dar el peso y el valor a algo o a alguien.
Y esa palabra honrar tiene que ver con que nosotros entendamos el origen de las cosas. Si Dios fue quien creó a nuestros padres, ya desde ahí merecen honra. Si Dios decidió que a través de ellos nosotros vendríamos a esta tierra, vendríamos a vivir, a nacer, es porque Dios tiene algo, un propósito con ellos y debemos ser agradecidos. Solo ahí ya tenemos suficientes razones para honrar a nuestros padres. Porque la honra no es por mérito. La honra no es por lo que alguien pueda hacer o por lo que alguien deje de hacer. La honra está centrada en qué es el origen de las cosas. Y Dios es el origen. Dios fue quien pensó, Dios fue quien planeó. Y si al final nosotros tomamos malas decisiones y afectamos o herimos o abandonamos a nuestros hijos o no hacemos bien las cosas, eso ya no tiene que ver con el plan que Dios tenía originalmente. Entonces necesitamos tomar esto para nuestra vida y revisarnos, evaluarnos si realmente estamos siendo hijos obedientes, si realmente estamos siendo hijos que podemos traer honra al corazón de nuestros padres. Y eso genera una bendición, genera un beneficio para nosotros. Entonces, a la verdad es que un principio del éxito es esto, que nosotros podamos honrar y bendecir a nuestros padres. Entonces, hay muchos hijos que hoy en día han abandonado la honra a sus padres, que tratan de justificarse en heridas del pasado, en abandono, y todo eso habla de una falta de sanidad. Y ahí es muy importante entender de que la sanidad es algo que Dios genera en nuestra vida, tiene que ver con su gracia, con su misericordia, pero que yo necesito dar pasos de fe también. Yo debo de aceptar el perdón del Señor para poder perdonar a otros. Entonces estos son temas muy básicos de nuestra fe, pero que pareciera que en el tiempo volvemos a patinar en lo mismo, volvemos a tropezar con lo mismo y todavía hay excusa y autojustificación en nuestra mente. Y no debe ser así, sino que debemos hacerlo porque es justo, simplemente porque hemos venido hablando durante todo este capítulo, durante toda la carta a los Efesios, hemos visto quiénes somos en Cristo, nuestra herencia, nuestras responsabilidades, pero también la practicidad de la manera de vivir, siendo imitadores de Dios, siendo imitadores de Cristo, para poder alcanzar todo lo que Dios nos envió a hacer y poder ser plenos en esta vida. Entonces, si hay algo que necesitamos revisar hoy y es un punto de reflexión, quizá vamos a centrarnos solo en esta parte hoy, porque necesitamos autoevaluarnos. Y cada vez que nosotros escuchamos una palabra no puede ser solamente algo para decir amén, no debe ser algo solo para decir qué bonito estuvo, o sí, eso es verdad, o esto le sirve a fulano, sino decir cuánto yo estoy tomando y estoy viviendo en justicia. Porque yo pudiera decidir en mi corazón el no honrar. Y el no honrar a los padres desencadena un mal generacional. Es algo que si no lo cortamos, si no lo resolvemos, va a afectar a nuestras generaciones. Y es posible que nosotros podamos revivir eso en el futuro. Porque todo lo que nosotros sembramos, eso también vamos a cosechar. Entonces, si queremos honra para nuestra vida, debemos aprender a honrar. Entonces, hay una clave y es porque Pablo está hablando de un principio de autoridad también. Y el nivel de revelación y entendimiento que yo tengo de someterme a la autoridad es el nivel de autoridad en el que yo me voy a mover. Hablábamos también de los ministerios, hablábamos de los dones, de las asignaciones, de las operaciones que son dadas por el Espíritu. Y eso no deja fuera a nadie, porque algunos formarán parte de los 5 ministerios, de las 5 gracias de Cristo. Pero otros tal vez no son parte, no son pastores, no son apóstoles, no son evangelistas, no son maestros, no son profetas, pero sí tienen un don que ha sido dado por Dios, al menos un don, y eso hace que todos calcemos, de que todos tengamos algo para alcanzar la plenitud de Cristo. Por eso el guardar la unidad, que es otro tema importante que Pablo viene hablando, solo va a ser posible con gente que entiende honra, con gente que entiende que debemos dejar nuestras diferencias y centrarnos en lo que es importante y poder ver a Cristo en las personas. La pregunta en este momento es, ¿estamos viendo a Cristo en nuestros padres? Y entendemos que esto es algo que va a requerir un esfuerzo y va a requerir hablar fe en muchos casos. Va a requerir que aunque estás viendo algo que es incorrecto, algo que no debe ser así en tus padres quizás,
que vos podás tener una postura de honrarlos, no aprobar el pecado, porque no estamos hablando de eso. Al que primero tenemos que honrar es a Dios. Pero si nuestros padres hacen lo indebido, no estamos de acuerdo con ellos, no aprobamos su error. Pero eso no quita que en nuestro corazón haya ese nivel de honra que Dios mismo nos está mandando a hacer. Entonces, tenemos algunos versos que quisiera que anotes por ahí. Deuteronomio capítulo 27, verso 16, Proverbios capítulo 10, Proverbios capítulo 20, Marcos capítulo 7, verso 10, y dice este último, Marcos 7, 10, dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre muera irremisiblemente. Y todos estos versos que te mencioné me gustaría que los leas, porque necesitamos buscar la referencia de lo que Dios está hablando y saber de que nosotros somos personas que solo podemos agradar a Dios si cumplimos con lo que Él espera de nosotros. Y en ese sentido, la ley era muy fuerte. Los hijos irremisiblemente morían si maldecían a sus padres. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho palabras estando nuestros padres presentes o en nuestro secreto y hemos hablado mal, hemos maldecido a nuestros padres? Y eso va a generar en nosotros un mal. Algunos están enfermos, algunos están oprimidos, algunos están incapacitados de lograr su propósito porque no han honrado en su corazón a sus padres. Entonces, definitivamente hay un diseño que Dios estableció en el hogar y el enemigo se va a encargar de dañarlo. El enemigo se va a encargar de que nosotros asociemos tal vez las malas cualidades que nuestros padres tuvieron, o quizás no tuviste un papá o no tuviste una mamá y hay un vacío que va a ser muy complicado de llenar. Por más esfuerzo, por más amor que tus seres queridos ejerzan, hay un faltante. Pero lo más maravilloso de esto es que Dios puede llenar ese vacío. De hecho, Dios lo quiere hacer y Dios lo ha hecho hasta el día de hoy. Y lo que ya en el pasado quedó ya no se puede cambiar. Por eso debemos aceptar lo que estamos viviendo hoy, la revelación y la luz que Dios está trayendo para comenzar a tomar decisiones. Ya lo que quedó atrás es imposible cambiarlo, pero el Señor está dándonos una oportunidad de vencer lo malo con lo bueno. Y esa es la parte complicada, porque nuestra reacción natural, pecaminosa, carnal, a cuando alguien nos hace algo malo, es reaccionar en esa maldad. Y no se vence el mal con más mal, sino que el mal se vence con el amor, con el bien. Entonces, después dice, más adelante quiero continuar leyendo, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces también hay una asignación para los padres, y pudiera ser que hay un papá conectado. Yo soy papá, tengo 2 niñas, una de 4 años y una de 2 meses. Y hay una asignación para mí de poderlas entrenar, de poderlas instruirlas, no provocarlos a ira. Y te puedo decir algo, y tal vez tenés 15 años, 20 años y no te has casado, no tenés hijos, pero va a llegar el momento. Hay un anhelo en tu corazón quizás de formar una familia y no te vas a comenzar a preparar hasta que ya tengas tus hijos, sino hoy, entendiendo esta mentalidad, entendiendo la forma en que Dios opera, sería bueno que comences a investigar, a indagar en lo que la Biblia dice de cómo poder ser un buen padre, cómo instruir a los hijos en el camino correcto, cómo entender que los hijos son una herencia, que no nos pertenecen, sino que nosotros debemos administrar, capacitar y lanzarlos como flechas a un destino profético que Dios trazó para ellos. Luego habla de esas relaciones interpersonales. Cuando aquí habla de siervo y habla de amo, y lo entendemos como aquel empleador y aquel empleado, y de alguna manera todos tenemos una autoridad sobre nosotros. Necesitamos aprender a reconocer las autoridades donde quiera que vayamos, porque cuando honramos la autoridad, cuando nos sujetamos a la autoridad, entendiendo que toda autoridad es puesta por Dios, vamos a poder fluir en un principio de autoridad. Es imposible que nosotros pretendamos ejercer una autoridad si no nos sujetamos a la autoridad. Entonces, el verso 6 me gusta mucho, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios,
sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Dice el verso 9, y vosotros amos haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de persona. Así como entendemos el beneficio de que Dios no nos va a categorizar o Dios no nos va a dejar fuera, sino que Dios a todos nos da la misma oportunidad. Así nosotros debemos de dar la oportunidad a los demás. Y quiero cerrar esta enseñanza con lo práctico de los primeros versos, porque entendemos principios de autoridad, entendemos que esa autoridad es Dios fluyendo. Cuando yo me sujeto a la autoridad es porque me estoy sujetando a Dios. Si la autoridad no hace lo que es correcto, la autoridad tendrá que entregarle cuentas a Dios. Entiendo de que sujetarme a la autoridad no es hacer cosas incorrectas o pecaminosas, no, porque la primera autoridad es Dios. Entonces, cuando llevo eso a la honra para los padres y los hijos, que creo que es un tema muy importante a evaluar, no importa la edad que tengas, ¿cómo lo puedo hacer? Y de manera muy práctica, 4 cosas que podemos hacer. Tal vez hay muchas otras más, pero creo que de manera fundamental, número 1, necesitamos aprender a orar por nuestros padres, interceder por ellos. Si son cristianos, dar gracias a Dios porque están caminando en el Señor. Y aún ahí, orar para que el Señor les ayude, para que el Señor les fortalezca, para que el Señor les llene de sabiduría. Y cuanto más si no son cristianos, si no han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, comenzar a interceder todos los días. ¿Cuánto has orado por tu papá o por tu mamá si no conocen de Dios? Aún puedes decir, pastor, pero yo no vivo con mis padres, ni siquiera los conozco, en el peor de los casos, ni siquiera sé quiénes son. Tu oración no va a ser en vano, porque hay poder en nuestras palabras. Y cuando comences a orar, Dios te puede dar la oportunidad de conocerlo, Dios te puede dar la oportunidad de reconciliarlo. Si hay una falta de perdón, yo quiero invitarte hoy a que tomes un momento cuando termine esta transmisión y te metas en el secreto con Dios y ores al Padre y te desahogues. Y si en tu corazón hay queja, que la saques. Y si hay que llorar, que llores, porque esas lágrimas van a traer sanidad. Pero que en tu corazón esté el deseo de decir, Dios, yo no sé por qué cometieron los errores que cometieron, pero yo hoy decido perdonar porque quiero vivir en justicia y esto es lo justo delante de ti. Entonces, orar por ellos, orar por nuestros padres en todas las circunstancias, estén bien, estén mal, estén con salud, estén en enfermedad, necesitamos orar por ellos y declarar vida. Número 2, proveer para ellos. Saber de que nuestros padres son los que nos han dado de su esfuerzo, nos han dado para nuestra vestimenta, para nuestro alimento, para nuestra educación. Y aún en medio de las diferentes crisis o en los faltantes que han habido en tu vida y en la mía, nuestros padres se esforzaron. Y vuelvo y repito, porque siempre hay 2 caras de la moneda. Tal vez tus padres no fueron proveedores, pero eso no quita que vos seas generoso. Porque tu naturaleza, tu diseño debe ser como Dios. Y Dios es generoso, Dios es bondadoso y Dios da... su fidelidad permanece, su misericordia es nueva cada mañana y estamos siendo imitadores de Dios. Entonces, proveer para nuestros padres. Y tal vez decir, bueno, pero yo no tengo mucho dinero, tal vez no tengo grandes cantidades para darle o ni siquiera medianas cantidades, sino tengo un poquito nada más. Es un acto profético. Comenzá a dar a tus padres. Muchas veces escuchamos decir que un padre le presta dinero a su hijo y le dice, pero me lo pagás, le dice papá. Y de repente eso se pudiera desenfocar y de repente estarle cobrando a nuestros padres cuando ellos nos han dado todo y no nos han cobrado nada. ¿Con qué cara puedo cobrarle a aquel que Dios usó para darme la vida? Ser proveedores para nuestros padres, número 2. Y número 3, pedirles perdón. Porque quiero decirte algo que tal vez no te habías dado cuenta, pero vos también has ofendido a tus padres. Yo he ofendido a mis padres y necesitamos pedir perdón. Primero en nuestro corazón, pero también expresarles a ellos. Pedir perdón por no ser buenos hijos en momentos, perdón por nuestras malas crianzas, perdón por darles la espalda, perdón por abandonarlos en momentos. Es necesario hacer eso y saber de que constantemente nosotros vamos a tener que perdonarles.
porque somos personas que ofendemos, y no una vez, sino muchas veces, conscientes o inconscientemente. Entonces, una manera de honrar a nuestros padres, de sujetarnos a ellos, es perdonarlos y pidiéndoles perdón. Y número 4, modelarles a Cristo. Lo mejor que podemos hacer para nuestra familia es nosotros ser un modelo. Puedes decir hoy, yo soy el único cristiano en mi casa. ¿Cómo estás modelando al Señor? Y modelarlo desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Desde ayudar con las tareas del hogar hasta motivar un altar familiar. Que todo ese recorrido hay una actitud de Cristo. Y no es que seas perfecto, que no cometas errores. Nuestro enfoque es vivir en santidad y hacer lo correcto, pero entender que habrá momentos donde cometeremos errores. En esos momentos es indispensable que nosotros podamos expresar el pedir perdón, porque eso es lo que hace la diferencia. No pretendernos ser santos religiosamente, que no cometemos errores y estamos señalando solo lo malo que se hace en la casa. No. El poder asumir nuestra responsabilidad y que nuestros padres vean en nuestra casa que cuando cometemos un error somos los primeros en pedir perdón y en arrepentirnos. Así que quiero terminar orando por vos. Así que ahí donde estás, si puedes cerrar tus ojos. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra nos confronta y nos puede sacar de un error que pudiera llevarnos a la destrucción. Dice tu palabra que es el primer mandamiento con promesa del poder honrar a nuestros padres. Y hemos entendido este principio de autoridad y hablamos de la sujeción, pero hay un diseño que necesitamos restaurar en el hogar. Y si tal vez nuestros padres no han tomado la iniciativa, no importa la razón que sea, nosotros queremos ser agentes de cambio. Y te pedimos perdón, Señor, si hemos maltratado a nuestros padres, si no hemos tenido paciencia, si hemos sido groseros, si hemos sido malcriados, si no hemos dado lo mejor para ellos. Aun cuando ellos se han esforzado o aun cuando han cometido errores, Señor, nosotros no somos jueces, sino que tú nos has llamado a reconciliar y entendemos ese principio. Así que en esta hora yo oro para que haya discernimiento en nuestros corazones y podamos cumplir con este mandato, con esta asignación que tú nos has enviado a hacer, porque queremos ser solícitos en guardar la unidad, queremos parecernos a ti, Señor, y queremos ser personas que contribuimos al bien, al establecimiento de tu reino, y no lo podremos hacer allá afuera si no resolvemos en nuestra casa primero los asuntos que están pendientes. Ayúdanos, Señor, que tu misericordia nos cubra y que podamos vivir en tus principios. Yo te doy gracias por este momento, gracias por cada uno de los que se han conectado a esta transmisión y por los que la verán posteriormente. Y te pido, Señor, que toques en sus corazones aquellos que no te han recibido como Señor y Salvador. Y quiero pedirte en este momento, si tú nunca has hecho una oración donde le entregas tu vida a Jesús, este es el momento de hacerlo. Y la invitación es clara: cree en el Señor. Cree en el Señor y tú y tu casa serán salvos. El libro de Romanos nos enseña que si con el corazón creemos y lo confesamos con nuestra boca, seremos salvos. Así que yo te digo hoy, el primer paso para acomodar todo en tu vida es reconocer a Jesucristo. Así que repite después de mí: Padre Celestial, en esta hora yo te pido perdón por todos mis pecados. Estoy arrepentido de haberlos cometido. Reconozco que Jesús es mi único Señor y es mi único Salvador, que por su sacrificio en la cruz hoy tengo vida eterna y puedo ser llamado hijo. Espíritu Santo, ayúdame, enséñame, capacítame, dame la fuerza para vencer los obstáculos que tengo enfrente. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, yo quiero pedirte que por favor nos envíes un mensaje porque queremos conocerte y queremos estar orando por vos. Quizás ya la había hecho, pero hoy te estás reconciliando con el Señor y te felicito porque es lo mejor que pudiste haber hecho. Y nosotros estamos acá para servirte. Te agradezco por haberte conectado. Por favor, compartí esto con tus amigos. Si fue de bendición, déjanoslo saber. Y que el Señor te bendiga. Nos vemos pronto.